mañana quiero que vayamos a la Escritura, ¿verdad? Y quiero hablar acerca de lecciones para vivir, lecciones de la vida, lecciones para aprender a vivir, ¿verdad? Y vamos a ir a Números capítulo 32, verso 23, solamente un verso. Pero de ahí vamos a ir viendo otros, ¿verdad? Si trae su libreta, vamos, apunte, esto es importante. Números capítulo 32, verso 23. Y cuando lo tenga, ¿verdad? Si puede, póngase de pie. Si puede, entonces, y leemos este verso muy bonito. Y vamos a saber por qué está tan bonito. Números capítulo 32, verso 23. Ya estamos ahí. Dice la bendita palabra del Señor así. Si gusta leer conmigo, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Una vez más: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Amado Señor, en esta mañana, al estar ante su presencia, venimos con un corazón deseoso de aprender de su palabra. Le damos las gracias, Señor, por estar en nuestra vida, por dirigirnos. Gracias por su perdón. Gracias, Padre Santo, por darnos descanso. Gracias por su pueblo que en esta mañana se congrega. En el nombre de Jesús, que nuestros corazones salgan satisfechos, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vuestro pecado os alcanzará. Dice el Salmo 10, Salmo 10 en el verso 6, dice: en su corazón, dice, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Esto es lo que dice el necio. Dice en su corazón el necio: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Hay personas que se encuentran seguras en lo que son, personas que se encuentran seguras en lo que tienen, ¿verdad? De aquello de lo que se rodean, y piensan que sus pecados nunca los van a alcanzar. ¿Sabe que la ley de la siembra y la cosecha, esto no solamente aplica en el sentido económico? Porque hay quienes piensan que esto solamente, ¿verdad? Y más en estos tiempos, cuando hay tantas organizaciones religiosas o iglesias donde se enseña, ¿verdad?, a pactar, a sembrar, y usan el sentido económico, ¿verdad? Donde usted trae y Dios te va a bendecir, como si Dios estuviese vendiendo sus bendiciones. Pero la ley de la siembra y la cosecha no necesariamente funciona en el área de las finanzas. Esa ley tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, tiene que ver con acción, con actitud, etc. Gálatas capítulo 6, verso 7 es un verso muy conocido. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Aquí en Las Vegas es difícil sembrar algo y que se dé, que se reproduzca, ¿no es cierto? Hace algún tiempo le regalé unas semillas a unos hermanos de unas plantitas que tengo en la casa, que usted lo siembra, le pone agua todos los días, y esta se sube, es como una guía, ¿verdad? Y crece, se puede llenar todo un cerco, ¿verdad?, con este tipo de plantas. Pero hay ciertos lugares aquí en Las Vegas donde la tierra es difícil, es dura, no es fértil absolutamente, y aunque le ponga agua, aquel día lo visitaba y veía que las plantitas no han crecido más que así. Y yo tengo las plantas, ¿verdad?, en la casa, pues ya bastante grandes. Entonces, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Pero sabe, hablando de un lugar, ¿verdad?, donde en campos agrícolas, si usted siembra 5 acres o 5 hectáreas, es lo que va a cosechar. Si siembra poco, va a cosechar poco. Si siembra bastante, va a cosechar bastante. Proverbios 22, en el verso 8, Proverbios 22, 8 dice que el que sembrare iniquidad, y de esto es lo que más vamos a hablar hoy, iniquidad segará. Dice que el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia, dice, se quebrará.
pero hay una versión de la Escritura, hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Dios habla hoy, la palabra para todos los tiempos, etcétera. Pero la palabra de Dios para todos dice: el que siembra dificultades cosechará desgracias. El que siembra dificultades cosechará desgracias. Y luego mire lo que sigue diciendo. Dice que el que sembrare dificultades cosechará desgracias. Terminará destruido por el mal que le causó a los demás. Esto es lo que dice esta versión. Una vez más nos lleva a que el pecado te alcanzará. Ahora, ¿por qué consejos para vivir? ¿Sabe qué diferencia hay entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal? ¿Qué diferencia por decidir entre hacer lo que Dios nos manda y hacer lo contrario a lo que la palabra nos manda? La diferencia tiene muchísimo que ver con la sabiduría. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la sabiduría tiene que ver con la aplicación del conocimiento. En la palabra de Dios nosotros encontramos conocimiento. Usted lee, usted estudia, usted escudriña la palabra, usted escucha, usted medita en ella, usted tiene el conocimiento, pero la aplicación, la práctica, a eso la palabra de Dios le llama sabiduría. Entonces hay personas que pueden tener muchísimo conocimiento, pero si no lo aplican a su vida, siguen siendo igual, ¿verdad? Igual como aquel que no tiene conocimiento, aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces muchas personas piensan que la predicación del evangelio tiene que ver únicamente con la predicación de la salvación, y eso es todo. Piensan que el pararnos aquí o el salir a la calle, eso solamente habla acerca de lo que es la salvación, el perdón que encontramos en Jesucristo. Y por supuesto, siempre estamos dando vuelta en ello, porque es importante que toda la gente que no conoce de Dios conozca acerca del perdón de pecado, de la salvación y de la vida eterna. Amén. Pero no solamente se trata de la predicación en eso, sino que también se trata, ¿verdad? Si ponemos atención a las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, a las enseñanzas de la palabra de Dios en su totalidad, esto tiene que ver, nos damos cuenta de la importancia que Jesús le dio a las relaciones personales. Aprender a vivir mientras usted y yo estemos en esta tierra. ¿Sabe que los mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel eran para que ellos pudieran tener buenas relaciones interpersonales, para tener una buena relación entre Dios y el hombre? Y luego cuando se trata del hombre, dice: honra a tu padre y a tu madre. Desde ahí comienzan, ¿verdad? Todos estos mandamientos protegiendo la relación personal de cada uno con su prójimo. Y bueno, vemos en Mateo que el Señor Jesucristo, Él comienza diciendo, ¿verdad?, con las bienaventuranzas, pero luego viene una lista de todas las cosas. El miércoles le daba una lista de todos los temas que el Señor Jesucristo habla: la sal, la luz, ¿verdad? No juzguéis para que no sean juzgados. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, el evangelio, mis hermanos, es vida. El evangelio es transmitir vida. Dice la palabra del Señor que uno de los proverbios, que en nuestra boca está, dice, el poder de la vida y de la muerte. Y cuando lo usamos en esta forma de interpretación, es que usted puede traer vida proclamando el evangelio de Jesucristo. Usted puede traer vida o puede traer también muerte, ¿verdad? Si usted se queda mudo, si usted no habla de la grandeza de Dios, si no habla, si no predica la palabra. Entonces, si el evangelio es vida, es transmitir vida, ustedes, ¿verdad?, no son un número más, somos personas, el Señor nos enseña por medio de su palabra a llevarnos bien los unos con los otros. Ahora, ¿cómo debo enseñar? ¿Verdad? Si usted es el alumno, yo soy el maestro, y que tiene que haber un respeto. Mira el Señor Jesucristo cómo trataba a sus discípulos. Él les enseñaba, los preparaba para enfrentar las situaciones de ese tiempo. Pero sabe que Él no hacía ninguna diferencia entre uno y otro. Él enseñaba al pobre como al rico. Él enseñaba a aquel que tenía buena posición, a los publicanos, pero también a los pescadores, al agricultor, etcétera. Él no hacía ninguna excepción. Él nos enseñó el respeto, ¿verdad?, hacia los amos. Dice: y cómo los esclavos deben respetar a sus amos.
y los amos a los esclavos, a orar por las autoridades. Todas esas cosas nos las enseñó el Señor, a cómo conducirnos por la vida. Nos dijo cuando ames a tu hermano, que ese amor sea sin fingimiento, que debo aborrecer las cosas malas y seguir las cosas buenas, que debemos ser diligentes, ¿verdad? Y no satisfacer los deseos de la carne, no ser negligentes, que no seamos perezosos, que debemos ser fervientes en espíritu, que debemos compartir para la necesidad de los santos, para que debemos practicar la hospitalidad. Al que te persigue debemos bendecirlo, no maldigas. Al que te enseña la mano, la Biblia, ¿verdad?, no nos dice que debemos responderle de la misma manera, porque usted se va a encontrar con personas que ¿verdad?, por ahí sacan la mano y le dicen que usted es el número uno. Entonces usted no tiene que contestarle de la misma manera, ¿verdad? Entonces aquí es donde encontramos. La palabra de Dios nos enseña a gozarnos con los que están gozosos, que si alguien está llorando, que lloremos con el que llora. Entonces debemos ser uno en Cristo y debemos no ser altivos. Entonces, ¿se da cuenta de la importancia de las lecciones de la vida? Todo está en la palabra de Dios y el Señor quiere enseñarnos. Nosotros como cristianos, ¿podemos ser soberbios? Por supuesto que no. Si hay alguien que dice que es cristiano y es soberbio, es altivo, entonces necesitan nacer de nuevo. Si conocen, ¿verdad?, a alguien, al Señor, no puede ser ni altivo ni soberbio. El cristianismo y la fe es un estilo de vida, y esto no solamente se demuestra en la iglesia. Ese estilo de vida se demuestra en el trabajo, en la escuela y en todo lugar donde nosotros estamos, en todo lugar. Y esto es, ¿verdad?, como dicen aquí, esta ciudad funciona a las 24/7. Entonces, las redes sociales, mis hermanos, se convierten en muchas ocasiones en una bendición cuando se usa para enviar mensajes de paz, de amor. La Biblia es para eso, para bendecirnos, pero las redes sociales también se pueden usar, ¿verdad?, como crítica, como murmuración, como, antes recuerdo que se usaba mucho el ejemplo de que las mujeres iban y en las plazas allá, ¿verdad?, de los chismes y todas esas cosas. Pero hoy en día no se necesita ir a las plazas, solamente se necesita tener una página social, ¿verdad? Y ahí podemos poner todo lo que nosotros creemos y en fin, ensuciar nuestra vida si así también lo queremos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nos asociemos con los humildes. Porque si te asocias con los pendencieros, los altivos, los soberbios, es posible que terminemos como ellos, que caminemos, que actuemos como ellos y que hablemos como ellos. Entonces la Escritura nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Entonces, si alguien te hizo mal, la Biblia nos dice que no pagues mal por mal. En cuanto dependa, dice, de nosotros estar en paz con todos los hombres, lo que dice Romanos capítulo 12, verso desde el 15 hasta el 20, en los deberes cristianos. Un cristiano no puede estar en enemistad con otra persona. Si tu enemigo tiene hambre, la Biblia no dice que lo dejes morir de hambre, dice, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Haciendo esas cosas, dice que das lugar a que Dios sea ¿verdad?, quien traiga juicio. Entonces, estas cosas, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, no salen naturalmente de nuestro corazón. Es por esa razón que tenemos que repetirlas una y otra vez y estar aprendiendo de ellas, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que vamos a tener compasión de aquellos que nos hacen mal, porque hay algo que los está motivando, hay algo que los está causando a ser así, a actuar así, de esa manera. Pero entonces, la enseñanza de este libro sagrado, ¿por qué el Señor Jesucristo enseñó estas lecciones de vida? Por el verso con el que comenzamos. Dice que tu pecado te alcanzará. Todo el bien que tú le hagas a una persona, ese bien, mis hermanos, te va a regresar. Muchas veces hacemos favores. ¿Cuántos han hecho favores? Muchos favores y a diferentes personas, y muchas veces estamos esperando, ¿verdad?, que aquella persona nos regrese el favor, que nos pague de alguna manera. No se preocupe por ello. Cuando usted hace un bien, cuando usted hace un favor, Dios se lo va a regresar por otro lado, de una forma que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero ahí es donde se aplica esa ley espiritual establecida por Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso
eso va a cosechar. Entonces la Biblia y nuestro Señor Jesucristo estaban tan preocupados en enseñarnos a todos los niveles, ¿verdad? A los pobres, a los ricos, al médico, al campesino. Y bueno, esto lo enseñó para que nosotros pudiéramos vivir felices, en paz y tranquilamente. Mire que con todo esto y todavía pasamos trabajo muchas veces. La importancia de vivir de una manera sabia mientras estamos aquí en la tierra. La Biblia dice que la sabiduría, mis hermanos, es la que hace sabio al sencillo. Hay quienes se buscan problemas aún siendo cristianos porque no viven bajo los principios de la fe, no viven bajo los principios de la Escritura. Si la Biblia dice no debas nada a nadie, entonces debemos de pagar nuestras deudas, ¿verdad? Entonces, esto es bajo los principios de la fe. Si la Biblia dice no deban nada, porque a veces andamos buscando, ¿verdad? La manera de hacerle fraude al gobierno, ¿verdad? A veces agarrando ayudas que no necesitamos. Hay quienes le van a decir que, ¿verdad? Que no sea tonto, que saque provecho de aquellas oportunidades que a veces se dan, que es una mentirita que tiene que echar por ahí. ¿Sabe que hace años, yo me acuerdo que, ya hace bastantes años, ya ni sé ni cuántos, pero nos quedamos sin la aseguranza médica. En el trabajo, ¿verdad? Solamente cortaron ese beneficio y nos quedamos sin la aseguranza médica. La situación económica en ese entonces estaba bien abajo, casi no había trabajo. Entonces aquí en Estados Unidos creíamos que era muy importante el tener una aseguranza médica. Y entonces mi esposa estuvo buscando la manera de agarrar una aseguranza médica, por lo menos para los niños. Fue a un lugar y le dijeron, no, ustedes ganan demasiado poquito, ustedes pueden aplicar para algo más, que, ¿verdad?, le den más ayuda. Y cuando anduvo en todas esas cosas y vueltas, entonces le decían, pero tú me estás reportando aquí que gastan todo esto, pero la única entrada que tienen es esto. Tiene que haber otra entrada, otra forma de comprobar todo esto. Y él decía, no, es todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo le hacen? No, pues estamos presentando esto. Dijo, entonces no podemos ayudarlo porque no pueden comprobar, y están gastando, ¿verdad? Sus gastos son más elevados que sus entradas. Eso es increíble, tiene que haber una forma. Y entonces dijimos, ok, ¿verdad? No hay manera de comprobarlo, entonces pues nos quedamos sin aseguranza. Y gracias a Dios han pasado años, estoy hablando de más de 10 años. Mis hijos no han necesitado la aseguranza médica porque tenemos la mejor aseguranza. Entonces, Dios es fiel, Dios es bueno y no necesitamos que mentirle, ¿sabe? Porque muchas veces podemos conseguir beneficios mintiendo. Pero ¿sabe? El hombre, ¿qué nos puede dar el hombre? Aquel que nos dice, no seas tonto, hombre, échate ahí, ¿verdad?, una mentirita. Pero ¿sabe? Es mejor honrar, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, el hombre no te dará nada, pero Dios honra tu obediencia. Entonces, sabe que Dios de todos modos se va a enterar de todas las cosas que nosotros hagamos a escondidas. Pero la diferencia está entre la sabiduría y la necedad. Sabemos que a Dios no podemos mentirle, amén. Entonces por eso no debemos de mentir ni de hacer cosas malas, y de acuerdo al conocimiento de la palabra nosotros debemos guiarnos y practicar. Dice, porque el sabio busca la paz y el necio busca la contienda. Mire el contraste entre el sabio y el necio. El sabio le quiere poner fin al conflicto, pero el necio le echa más leña al fuego. Se ha encontrado con personas, usted ya, ¿verdad?, tranquilo, no quiere que ya no haya más problemas, y aquel parece que le echa más leña al fuego. El sabio habla con prudencia, pero el necio dice sandeces. El sabio edifica, el necio destruye. El sabio es entendido, el necio no oye consejo. El sabio teme y se aparta del mal, el necio participa de todos los males. El sabio es paciente, el necio hace locuras. El sabio es alegría de su padre, el necio es pesadumbre de su madre. El sabio ahorra sus palabras, el necio es sabio en su propia opinión. El sabio obedece, el necio no presta atención. El sabio vive por principios y el necio por impulsos. El sabio aprende de los errores de la vida, el necio vuelve a caer en ellos. El sabio enfrenta sus responsabilidades, el necio las evade. El sabio da su palabra y la cumple, el necio promete
y no cumple. El sabio edifica sobre la roca, el necio sobre la arena. El sabio controla su carácter, pero el necio lo da a conocer. Cuando el sabio comete un error, dice me equivoqué y encomienda su error. Cuando el necio se equivoca, dice que la culpa es de los demás. Corrige al sabio, dice la palabra, y será más sabio. Pero corrige al necio y te habrás ganado un enemigo. Así sucede. Te quiere corregir a alguien, ¿verdad? Y se va a ganar un enemigo. Entonces dicen que el sabio puede cambiar de opinión. Amén. Que bueno, si en el camino nosotros somos, ¿verdad? Entendidos y vamos aprendiendo y vamos cambiando nuestra dirección de tal manera que se va enderezando mejor nuestro camino. Pero cuando el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Así nací y así me voy a morir. Así soy porque así fui formado, ¿verdad? Yo soy macho y de ahí, ¿verdad? O sea, no cambia. No juzguéis. Cuando la palabra del Señor dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, 1. Ahora entramos ya en materia. Aquello solamente era la introducción. No juzguéis. Y el necio dice, ¿verdad? ¿Y por qué no? La respuesta. El Señor contesta. Y desde el momento, miren, en el que alguien juzga, se convierte en un juez y se va a dar cuenta que los ojos de muchas personas van a estar sobre él esperando, ¿verdad? Que si usted se convierte en juez, que usted no cometa el mismo error. Cuando usted juzga a alguien, lo primero que hacen es revisarle su vida para ver en qué falló. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, el significado, la respuesta está ahí en el verso 2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y mire lo que dice Lucas capítulo 6:37, también nos dice algo muy parecido. El mismo Señor Jesucristo dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, si perdonas, serás perdonado también. Ponga atención porque la Escritura no está prohibiendo todo tipo de juicio, y aquí es donde vamos a hacer algunas diferencias. La palabra juicio, mis hermanos, tiene varias diferentes traducciones en el original, por ejemplo, o significados o interpretaciones. La palabra juicio significa según su contexto, y vamos a ver algunos. Por ejemplo, separar es un juicio, escoger, seleccionar, evaluar, determinar, condenar o hacer diferencia entre una cosa y la otra, eso es juicio. Entonces el Señor Jesucristo no dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No está diciendo que no es bueno juzgar. Acuérdense que en el capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero luego el Señor Jesucristo, en otro contexto, según el contexto, nos dice, si vas a juzgar, juzgad, pero con justo juicio. Y vamos a entrar en materia. Como ponemos estos dos versos, ¿cómo los podemos poner para que estén de acuerdo? El primero dice, no juzgues. Y ahora el segundo dice, que juzgues con justo juicio. Porque dependiendo a qué se esté refiriendo el contexto. Todos los días, ¿sabe que juzgamos? Todos los días. Juzgamos entre lo bueno y lo malo, para poder escoger, y dijimos que juicio es escoger. Por ejemplo, los jóvenes juzgan entre con quienes seleccionan a ciertos amigos, con quienes se van a juntar, quiénes le conviene, ¿verdad? Y cuando se trata del noviazgo, ¿quién le conviene y quién no le conviene? ¿Le conviene un cristiano, entre un cristiano y un hijo de allá, de los filisteos? ¿Verdad? Pues le conviene un hijo de Dios. Entre que si uno es trabajador y el otro nomás es guapo.
¿verdad? Entonces tiene que seleccionar, tiene que escoger, está haciendo un juicio, ¿me entiende? Entonces aquí tiene que juzgar con, ¿verdad? Con justicia. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados? La razón que encontramos es porque hay quienes juzgamos con malicia. A eso se refiere. Cuando juzgamos con malicia, por ejemplo, ese hombre me da mala espina, ese hombre no, se mira que no es de confiar, ¿verdad? Empezamos, ¿saben? Recordando hace años, yo me acuerdo que en uno de esos eventos de Alimentando Alma y Cuerpo andaban unas hermanitas que venían a ayudarnos, y dijo un hermano, hermano, ¿qué no está viendo? Dije, ayude a esta hermana, dice, anda levantando las cajas y pobrecita pues está embarazada. ¿Y cuál? No estaba embarazada la hermanita, pero él lo dijo en voz alta y pues la hermanita se dio cuenta, y entonces escuché que le dijo a alguien, dijo, ay, el hermano dijo que estoy embarazada, dijo, y no, nomás estoy gordita, ¿verdad? Y entonces yo fui con el hermano y le dije, hermano, dije, disculpe, me dijo, pero usted dijo algo, ¿verdad? Usted juzgó solamente por la apariencia, juzgó por lo que vio, ¿verdad? Pero bueno, una equivocación podemos decir, pero volvió a suceder y con otra persona diferente, ¿verdad? Que estaba embarazada también y no, ¿verdad? Bueno, errores que a veces se cometen, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, es el tipo de juicio que va acompañado de malicia. Es aquello que andamos buscando ver mal en aquellas personas. Se dice que en una ocasión, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado el cuento del gatito, el gatito que fue al palacio allá en Inglaterra, y entonces fue el gatito y entonces le preguntan al gatito, ¿y qué viste el gatito? Dijo, no, pues porque pues ahí estaba el palacio, estaba el Big Ben, estaba ¿verdad? El cambio de guardia, habían tantas cosas que se podían apreciar. Sin embargo, dice, bueno, yo vi un ratoncito, dijo, que estaba debajo de la silla de la reina. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? De aquellas personas no van a ver las cosas bonitas o buenas o que hay en una persona, van a si es lo que andan buscando, ¿verdad? Este gato andaba buscando solamente ratón y es lo único que vio, es lo único que encontró. Entonces, si nosotros andamos solamente buscando algún defecto en alguna persona, es lo único que vamos a encontrar. Y déjeme decirle una cosa, que todos estamos llenos de defectos, todos hemos cometido errores, todos hemos fallado, quizás algunos han metido el pie más allá que otros, pero todos hemos fallado, amén. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que no juzguéis para que no seáis juzgados, precisamente está hablando de esto. Entonces, si buscas defecto, ¿verdad? Si buscas discriminación, si busca personas diferentes, virtudes de la gente, lo va a encontrar. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó estas cosas para que nosotros tuviéramos gracia y misericordia al momento de ver a las personas, de no verlas con un número, sino como una persona que nos preocupa su bienestar en todas las áreas. Sabe que hace algunos meses veía de un joven que cada vez que salía, salud otra vez, salía de su casa, ¿verdad? Veía por el retrovisor un niño que se atravesaba, llegaba al tráfico y estaba renegando, y llegaba a comprarse un café y había muchas personas ahí, unos con caras tristes, etcétera. Y entonces este era un renegado, no entendía las situaciones de las demás personas. Mientras espera su café, él está desesperado, apurado, ¿verdad? Enojado, etcétera, con un carácter agrio. Entonces alguien se acerca y le da un paquete y le dice, este es suyo, y le dice, no es mío. Le dice, sí, ábralo, es suyo. Eran unos lentes, dice, póngaselos. Se pone aquellos lentes, y cuando empieza a ver a las personas ahí mismo con esos lentes, no sé qué tenían, pero le dice cuál era la situación de aquella persona. Mira, a este se le acaba de morir un hijo, mira a esta persona, ¿verdad? Volteaba con la otra persona y aparecían ahí las letritas, está en pleitos de divorcio, etcétera. Entonces todos tenían una razón que los motivaba para estar en su semblante, y lo mostraban. Entonces
entonces personas que usted se va a encontrar, pero cuando los podemos ver con esa misericordia y esa gracia que el Señor pone en nuestra vida, podemos verlos de una manera diferente y no los vamos a juzgar como son. A veces nos vamos a encontrar con personas que se nos atraviesan y aunque ellos tengan la culpa, todavía salimos regañados, pero tenemos que entenderlos. Algunos no conocen las leyes a lo mejor, ¿me entiende? Entonces vamos a tener esa paz, esa tranquilidad que el Señor pone en nuestro corazón. No vamos a juzgar a primera vista, no vamos a ver a las personas con malicia, sino vamos a resaltar esas virtudes. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal? Nos hemos equivocado, ¿verdad? Yo escucho seguido que a mi esposa le dicen: ay, hermana, yo creí que usted, ¿verdad?, es mala, tiene la cara. No, nomás tiene la cara, ¿verdad? Pero ya cuando la conocen, dice, ¿verdad? Yo sé que me va a regañar, pero ni modos. Y a veces, a través de la apariencia, ¿verdad?, empezamos a señalar, a apuntar y a tratar a las personas de acuerdo así. No más porque él siente que le cae mal, ya lo está tratando mal. No, vamos a darnos la oportunidad de conocer a las personas y de brindarles esa amistad, eso que hay en nosotros. Entonces, hemos juzgado mal. En una ocasión escuché esta ilustración. Se acerca un pastor y le dice a una hermana, y le dice: hermana, ¿qué pensaría usted de un esposo? Dice que empuja a su esposa desde el cuarto piso y la avienta. Y dice: pues que es un desgraciado. Dijo: ay, hermana, pues sí. Dijo: ¿cómo se le ocurre aventar a la esposa? Dijo: sí. Dijo: pero ahora la otra parte. Dijo: tuvo que empujarla porque el edificio estaba en llamas y ya los bomberos habían puesto ¿verdad?, para que ella cayera. Dijo: y entonces ahora ¿qué piensa usted de él? Ay, que es un buen esposo entonces, ¿verdad? O era un desgraciado o era un buen esposo. El asunto es que a veces solamente juzgamos por la mitad de lo que alcanzamos a oír, o por aquello que alcanzamos a ver, ¿verdad? Que no necesariamente todo es malo. Por ahí dicen, bueno, que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Mejor nos guiamos por la palabra de Dios y vamos a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces no debemos juzgar porque Dios no nos ha puesto por jueces, hermanos. Dios no nos ha dado, ¿verdad?, la autoridad de ser jueces. Al contrario, nosotros necesitamos de su gracia. Hace día publicaba algo, ¿verdad?, las palabras del pastor Delgadillo. Él decía: no merecemos la misericordia de Dios, pero la necesitamos. Es una necesidad para nosotros. Entonces, por eso no debemos juzgar, porque Dios no nos ha puesto como jueces. Lucas 6:41 dice: ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que el Señor está diciendo, ¿verdad?, con esta palabra es que no tenemos nosotros autoridad de juzgar a nadie o para juzgar a nadie, porque nosotros también todos tenemos una historia pasada, ¿cierto? Todos hicimos algo malo. Yo no sé usted qué robó, pero yo me robé una gallina hace años. Ya el Señor me perdonó, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una historia, todos hicimos algo, y hay quienes por supuesto aquello que hicieron no es agradable, no es honroso, de tal manera que no hay jactancia en eso, ¿verdad? Algunos se avergüenzan todavía de decir lo que eran antes. Sin embargo, hoy podemos ver nuevas criaturas, vidas transformadas, porque Dios es poderoso para hacer esos cambios en nuestra vida a través de su palabra. Amén. Entonces, hay situaciones que nos dan vergüenza. Los consejos de la palabra nos ayudan a buscar solución a los problemas. Mire, cuando nos encontramos con alguien que está, ¿verdad?, a lo mejor atravesando, pasando, lejos de señalarlo, porque siempre que señalemos escuche bien, siempre que señalemos hacia enfrente con un dedo, acuérdense que siempre hay 3 que nos están apuntando a nosotros mismos. Entonces no somos jueces. Cuando nos acercamos con alguien debieran ser para decirle, ¿verdad?, hermanito, ¿cómo te puedo ayudar? Oramos juntos, vamos a platicar del asunto para juntos poder encontrar, ¿verdad?, resultado a esta situación. Entonces nosotros juzgamos por las apariencias, somos a veces sueltos de lengua, damos un veredicto sin conocer cómo fueron las cosas. Después que nos equivocamos, dañamos la integridad de una persona, es difícil levantar luego su dignidad o su honra otra vez. Entonces
muchas veces, ya después de que hicimos todo eso, ni siquiera somos capaces de pedir perdón o disculpas. Entonces, cuando el Señor habla de esto también, ¿verdad? No solamente nos convertimos en juez, sino que cuando señalamos a una persona, está hablando también de la hipocresía. Lucas 6:42 dice: o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando de la viga que está en el ojo tuyo. Y aquí es donde el Señor dice y usa esta palabra que se escucha bastante fuerte: hipócrita. Está hablando de la hipocresía que hay en el hombre. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo que esta palabra está diciendo, que primero es que debemos arreglar nuestra vida y luego, ¿verdad?, ayudar a arreglar la vida de los demás. Entonces dijo alguien: si me quieres criticar, asegúrate que tú seas perfecto. No está en la escritura, ¿ok? Por eso dijo alguien: si me quieres criticar, asegúrate que tú eres perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Entonces la palabra juzgar no se refiere a que no se debe juzgar nunca, y eso nos lleva a que vamos a evaluar, vamos a escoger, vamos a analizar, ¿verdad? Pero a lo que el Señor se refiere es a la forma de juzgar con malicia, con hipocresía, y hay muchos pecados, y a veces, ¿verdad?, clasificamos los pecados como pecados capitales: el adulterio, la fornicación, la droga, etcétera, y empezamos a clasificar creyendo que son los únicos pecados más grandes, más fuertes, el homosexualismo, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la murmuración, el chisme, el juzgar, todas esas cosas también son pecados que van a dañar. Entonces, en una ocasión, alguien dijo esto: una hermana le dijo a otra hermanita, le dijo: esa falda está muy corta. Aquella hermanita se voltea y le dice: y su lengua está muy larga. ¿Ah? Entonces la apariencia, ¿verdad?, es un problema bastante serio. A Dios, mis hermanos, no podemos impresionarlo, ¿ok? A Dios no podemos impresionarlo, a Dios no podemos engañarlo. Es bueno siempre venir a la iglesia con un corazón limpio. Hace poco yo me enteraba de una familia joven. El muchacho, pues bastante tatuado y usando drogas, visitó una iglesia. Le dijeron que no era bienvenido ahí, que ya no podía llegar en una iglesia. Entonces, cuando yo escucho eso, digo: bueno, gracias a Dios aquí hemos enseñado que todos venimos de un mundo dañado, lastimados, venimos todos rotos y el Señor nos sanó aquí. Entonces no podemos esperar que la gente se cure allá, porque este es el lugar, este es el hospital, este es el lugar de la medicina. Aquí es donde se predica la palabra, aquí es donde Dios sana el corazón, aquí es donde Dios restaura. Me dolió mucho eso, ¿verdad? Sentí mucha tristeza y le dije: aquí estamos con los brazos abiertos. Aquí hemos enseñado que todos tienen necesidad de Dios, como nosotros la tuvimos en un tiempo cuando estábamos perdidos. Gracias a Dios quizás algunos no caímos tan profundo como en el homosexualismo o drogadicción o prostitución, etcétera, pero Dios aún así nos perdonó todos los pecados que manchaban nuestra vida y que nos impedían entrar a su reino. Entonces, recuerdo hace años también teníamos unos borrachitos que llegaban a la iglesia y me encantaban, y yo creo que algunos se acuerdan. Llegaba Lorenzo y era el que le ponía emoción al servicio. Amén, aleluya, amén, ¿verdad? En su estado, pero él llegaba y bueno, la iglesia, algunos volteaban, ¿verdad? Y hasta se les hacían como molestosos. Y un día llegó acompañado con otro, y entonces un día, ¿verdad?, uno de los hermanos me dice: ¿qué vamos a hacer con estos borrachitos? Dije: ¿de qué? Dije: pues es que vienen borrachitos, mire, que se orinaron allá y que no sé qué, ¿verdad? Y le dije: mire, a esos borrachitos, si usted tiene respeto por mí, me los respeta igual, porque ellos también necesitan.
del cariño, necesitan de Dios. Ellos están en una situación que a lo mejor nosotros no estuvimos, pero necesitan a Dios. Un día uno de ellos pasó llorando, diciendo: yo acepto al Señor, Juan. Y ¿sabe? Este hombre dejó la bebida, empezó a trabajar, el Señor restauró su vida. Qué lindo, qué bonito. Entonces tenemos que aprender, porque un día van a entrar aquí homosexuales, un día van a entrar aquí, no sé, diferentes tipos de personas, pero todos con la necesidad misma en común, la necesidad de Dios. Entonces, continúo. La palabra de Dios, ya casi termino, la palabra de Dios en Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire qué fuerte es la palabra de Dios. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si Dios ha sido misericordioso con nosotros, mis amados, nosotros también tenemos que usar de misericordia para los demás. Tenemos que ver a aquellas personas como los ve Dios, con amor, con compasión. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, dijimos que lo que sembramos cosechamos. Si no nos apartamos, dice que el pecado, tu pecado, te alcanzará. Entonces, dentro de algunas corporaciones, especialmente del ejército, ellos tienen como valores tan grandes, donde ellos no pueden dejar heridos en el campo. Si alguien cae herido, ellos tienen que regresar por sus heridos. Tristemente, dentro de la iglesia, cuando alguien cae, le damos el tiro de gracia. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, cuando alguien peca, ¿verdad? Inmediatamente lo señalamos, lo apartamos y le decimos: no eres bienvenido aquí. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Entonces estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Entonces, la gente, mis hermanos, estas lecciones de vida, esta palabra, son no solamente para los que estamos aquí adentro, sino la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas y somos cartas leídas por los hombres. Entonces la gente de la calle no se va a fijar en las cosas que nosotros decimos. Ellos se van a fijar en cómo vivimos, porque somos cartas escritas, abiertas, leídas por los hombres. Podemos ser bendición o maldición. Entonces, en eso tenemos que elegir. Podemos serlo con nuestro diario vivir. Podemos ser la proclamación del Evangelio o el hazme reír del Evangelio. Somos testimonio en todos lados en este mundo. Voy a invitarlos a que esté conmigo de pie y vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana tu palabra nos enseña a no juzgar, para que no seamos juzgados. Y quizás muchas veces lo hemos hecho, Señor, nos hemos equivocado y quizás no hemos ni siquiera pedido perdón. Y te hemos ofendido porque conocemos tu palabra, Señor, y no hemos hecho conforme a como ella nos ha guiado y nos ha enseñado. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Y te suplico, Señor, para que pongas en nosotros, Padre, esa gracia, que pongas en nosotros, Señor, esa sabiduría que necesitamos para cumplir, para ser conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Que nuestra vida, Señor, haya sido edificada en esta mañana con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por todos estos consejos prácticos para nuestra vida, para enseñarnos a no juzgar. Y si vamos a juzgar, que sea con justo juicio. Que podamos escoger, Padre Santo, el bien, la vida y la bendición. Y que podamos expresar, exclamar al mundo acerca de tu gracia, pero no solamente con palabras, sino con nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Amén.